Me llamo Irene Hudson. Tengo 42 años. Y el último día de las madres, mi exesposo se sentó en una mesa con 30 personas, mi familia, su familia, nuestros hijos, y les dijo a todos que yo solo era una ama de casa que vivió de su sueldo durante 16 años. Se rió al decirlo. Algunas personas se rieron con él. Mi hija no. Natalie tenía 19 años, estudiaba segundo año de finanzas en Ohio State. Había pasado los últimos 3 meses revisando estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y registros de inversiones que mi esposo nunca supo que yo había guardado. Lo que encontró cambió todo. No solo esa cena. También cambió la vida de mi hijo, de la nueva esposa de mi exmarido y de su madre, quien pasó 4 años susurrándole a toda la familia que yo nunca había aportado nada. Lo que pasó esa noche del Día de las Madres es la razón por la que hoy estoy contando esta historia. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Si eres nuevo aquí, este es el lugar donde las mujeres comparten los momentos que les cambiaron la vida, los límites que pusieron, las verdades que dijeron y la fuerza que encontraron en los lugares más silenciosos. Déjame en los comentarios una ocasión en la que alguien te subestimó. Y suscríbete para no perderte lo que viene después. 4 años después del divorcio, vivía en un departamento de 2 recámaras en Gahanna, al este de Columbus. Nada lujoso. Limpio, renta barata y una ventana en la cocina que daba a unos árboles de maple. Me gustaba porque era mío. Trabajaba como contadora administrativa en Thompson y Gale Furniture Manufacturing. Ya llevaba 3 años ahí. Antes de eso, hacía contabilidad independiente para 2 pequeños negocios mientras terminaba mi divorcio. Y antes de eso, administré cada dólar que mi familia ganó, ahorró o gastó durante 16 años. Pero nadie llamaba a eso un trabajo. Mi rutina era sencilla. Levantarme a las 5:30, café, avena, 20 minutos de noticias, entrar a la oficina a las 7:15 y regresar a casa a las 5. Los martes y jueves mi hijo Dylan se quedaba conmigo. Custodia compartida, semanas alternadas. Tenía 17 años, iba en penúltimo año en Westerville North. Era callado, buenas calificaciones y hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía a medias. Los domingos hacía videollamada con Natalie en Ohio State. Ella se sentaba con las piernas cruzadas sobre la cama del dormitorio y me hablaba de sus clases de finanzas, de su grupo de estudio y del chico de Economía 202 que siempre le pedía prestada la calculadora. Yo escuchaba. Me reía. Pero nunca le dije que, muchas semanas, los domingos eran el único momento en que el departamento se sentía lleno. Los números habían sido mi idioma desde los 16 años. Empacaba mandado en Kroger y llevaba las cuentas de mi mamá porque trabajaba en 2 empleos y ya no podía seguirle el paso a los pagos. Pagué mis estudios en Columbus State Community College, luego me transferí a Ohio State y me gradué en contabilidad con $43,000 de deuda estudiantil que terminé de pagar en 7 años. Yo no discuto. Yo concilio cuentas. Eso es lo que hacen los contadores. 4 años de silencio. 4 años escuchando a Greg contar su versión. Pensé que la verdad saldría sola tarde o temprano. Me equivoqué sobre el momento, pero no sobre quién la descubriría. La primera vez que Greg lo dijo en voz alta fue en Thanksgiving, hace 5 años. En casa de sus padres, en Westerville. Había 22 personas apretadas en un comedor que olía a pavó y a las velas de canela de Linda. Greg había invitado a 2 compañeros de trabajo. Estaba junto a la mesa del buffet con una cerveza en la mano y la otra sobre mi hombro, como hacen algunos hombres cuando están a punto de presentarte como una nota al pie. Ella es Irene, dijo. Se queda en casa con los niños. Yo me encargo de todo lo demás. Después echó la cabeza hacia atrás y se rió fuerte. Una risa exagerada, de esas que le indican al resto del cuarto que también pueden reírse. Y se rieron. Yo estaba parada en la entrada de la cocina sosteniendo un refractario de ejotes. Lo había hecho desde cero porque el de Linda era de lata, aunque nadie decía nada sobre eso tampoco. Dejé de caminar. Nadie me miró. Solo una ama de casa. Greg lo dijo como si fuera un puesto oficial. Como si eso fuera lo único que había sido en toda mi vida. Pero lo que Greg no sabía, y lo que nadie en esa mesa sabía, era que la ama de casa llevaba 11 años moviendo $800 al mes a una cuenta de inversión separada. La ama de casa eligió los planes universitarios 529, las cuentas Roth IRA y la distribución del fondo de emergencia. La ama de casa presentó todas las declaraciones de impuestos, negoció cada póliza de seguro, refinanció la hipoteca al 4.1% cuando bajaron las tasas en 2016 y nos ahorró $38,000 durante la vida del préstamo. Greg ni siquiera podía entrar a nuestra cuenta bancaria sin pedirme la contraseña. Pero claro, él se encargaba de todo lo demás. Ese Thanksgiving dejé el refractario sobre la mesa, me senté y cené sin decir una sola palabra.
Llevaba 14 años casada. Y pensé que así funcionaban las cosas. Déjame explicarte cómo funcionaba realmente nuestro dinero, porque Greg nunca pudo hacerlo. Desde el día en que nos casamos, Greg depositaba su sueldo en la cuenta conjunta. Esa era toda su contribución financiera. Fin de la lista. Cada recibo, cada presupuesto, cada plan a largo plazo. Eso era mío. Yo pagaba la hipoteca el día 15 de cada mes. Programaba pagos automáticos de luz, gas, agua, internet y 2 celulares. Tenía una hoja de cálculo codificada por colores, actualizada cada semana, donde llevaba el control de comida, gasolina, ropa, gastos médicos, cuotas escolares y otras 37 categorías que hacen funcionar a una familia de 4 personas. En 2008, cuando Natalie tenía 2 años, abrí un plan universitario 529 con Vanguard. Lo financiaba con $400 mensuales tomados de nuestra cuenta conjunta. Greg firmó cada declaración de impuestos donde aparecía esa cuenta. Su firma estaba en la página 2. En 2010 abrí otro 529 para Dylan. Misma estructura. Mismas transferencias mensuales. En 2012 abrí cuentas Roth IRA para los dos, $6,500 al año para cada uno. Greg jamás preguntó a dónde iba el dinero. Una vez intenté sentarlo para explicarle el presupuesto y solo hizo la mano así, despreocupado. Tú encárgate. Eso es lo tuyo. Delegó todo, y luego se adjudicó el resultado. Cuando Natalie tenía 14 años me hizo una tarjeta del Día de las Madres. Cartulina, diamantina, pegamento y su letra redondita y cuidadosa. Adentro escribió: gracias por todo lo que haces y que nadie ve. La guardé en el cajón de mi escritorio, debajo de la calculadora. Debí entenderlo desde entonces. Porque cuando alguien deja que hagas todo el trabajo, pero no te permite recibir ningún crédito, no es gratitud. Es una estrategia. Están construyendo una versión del matrimonio donde ellos son el centro, y tú solo apareces en los márgenes. Natalie me llamó esa noche. Mamá, Cheryl cree que estás en la ruina. No estoy en la ruina, le respondí. Tienes una carrera profesional, dijo ella. Oh, cariño, no lo dijo así. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, pero quería aventarle mi bebida en la cara. Por favor, no le avientes bebidas a tu madrastra. Ella no es mi madrastra. Es la esposa de papá. Bueno, eso es justo. Cheryl no sabía que yo era contadora. Greg le había dicho que yo solo me quedaba en casa. Es tan difícil ser madrastra cuando la ex siempre está causando drama. Esa era la frase favorita de Cheryl en cada reunión familiar. Yo nunca causaba drama. Estaba demasiado ocupada cuadrando balances. Natalie entró a Ohio State en otoño de 2024. Carrera de finanzas, programa de honores del decano. Me llamó durante su primera semana para contarme que era la más joven de su clase de contabilidad intermedia, y la única que ya sabía que era un formulario 1099 NT. ¿De dónde crees que aprendí eso?, dijo. Seguramente en TikTok, respondí riéndome. Durante su primer año algo cambió. Natalie empezó a hacer preguntas. No las preguntas ensayadas que hacía Dylan, sino preguntas precisas, directas, de esas que vienen respaldadas por hojas de cálculo. Mamá, ¿cómo puedes pagar este departamento con tu sueldo? Con presupuesto. Papá dice que no recibiste nada en el divorcio. Me di mis palabras. Tu padre y yo dividimos nuestros bienes de acuerdo con la ley de Ohio. Un mediador independiente supervisó todo. Eso no es lo que dice papá. Lo sé. Silencio al otro lado de la llamada. Mamá, nos mintió. Cerré los ojos. La pregunta era sencilla. La respuesta, no. Tu padre tiene una versión de los hechos en la que él cree. Yo tengo documentación. ¿Documentación? Declaraciones de impuestos, registros bancarios, estados de inversión, todo lo relacionado con el matrimonio. ¿Puedo verlo? Cuando estés lista. ¿Y qué te hace pensar que no lo estoy? Porque todavía lo llamas todos los domingos. Otro silencio. Ok, todavía no. No insistí. Irene Hudson no insiste. Irene Hudson archiva las cosas en carpetas etiquetadas y espera el momento correcto para la auditoría. Todavía no. Y la razón por la que Natalie volvió a preguntar no tuvo nada que ver conmigo. Ni con los discursos de Greg. Ni con el Instagram de Cheryl. Ni con los chismes de Linda. Fue un formulario gubernamental. Una solicitud de ayuda financiera. Una línea en un documento que simplemente no cuadraba. Y Natalie estudiaba finanzas. Ella sabía perfectamente lo que pasa cuando una línea no cuadra. Domingo de Pascua, 4 meses antes de aquella cena. Linda organizó la reunión en su casa de Westerville.
papel tapiz anticuado, carpetitas tejidas en cada mesa y un comedor que pulía todos los sábados aunque no hiciera falta. Yo no estaba invitada. Eso ya era normal. Dylan fue. Esa noche llegó a casa y se encerró directo en su cuarto. Escuché el clic de la puerta. No un portazo. Dylan nunca azotaba puertas. Solo hacía ese clic deliberado. Toqué a las 9. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estuvo Pascua? Bien. Pero le escribió a Natalie. Ella me llamó el lunes antes de su clase de las 8. Mamá, la abuela volvió a decir algo. ¿Qué dijo? Dylan me mandó el mensaje exacto. Dijo, gracias a Dios Greg encontró a Cheryl, una pareja de verdad, no alguien que se queda en casa gastándose su dinero, punto. Sostuve el teléfono con las dos manos, presionándolo contra mi oído como si eso pudiera hacer que las palabras dolieran menos. Lo dijo enfrente de todos, continuó Natalie. Había 15 personas en la mesa. Dylan dice que el tío Frank se salió del comedor. ¿Y Dylan qué hizo? Nada. Dice que siguió comiendo jamón y mirando el plato. Respiré hondo. Luego otra vez. Tu abuela tiene sus opiniones. Pero no es una opinión si es mentira. Me quedé callada. Esa frase fue distinta. No fue papá dice. No fue abuela cree. Natalie dijo, es mentira. En presente. Definitivo. Como si ya conociera la verdad y solo estuviera esperando permiso para decirla. Natalie, no voy a pedirte que tomes partido. No tienes que pedirlo. Ella te llamó mantenida enfrente de tu propio hijo. Mamá, eso no es una opinión. Eso es difamación. ¿Es tu abuela? Por eso es peor. Esa fue la primera vez que escuché algo nuevo en su voz. No era enojo. Era precisión. Estaba construyendo un caso, y todavía no lo sabía. 4 años. Eso fue lo que permanecí callada. No en silencio. Callada. Hay diferencia. El silencio significa que no tienes nada que decir. Estar callada significa que estás guardando algo porque todavía no es el momento correcto. Seguí el consejo de la doctora Akefer. No metí a mis hijos en medio de una guerra de versiones. No publiqué nada en Facebook. No llamé a Linda para leerle línea por línea las declaraciones de impuestos, aunque sabía perfectamente dónde estaban mis lentes y el teléfono en las noches en que más ganas tenía de hacerlo. Pero tampoco voy a fingir que no me costó nada. Cada vez que Dylan preguntaba, ¿por qué no trabajabas? Era como una cortada, no una puñalada dramática. Un corte de papel. De esos que arden durante horas y sangran en lugares donde nadie puede verlo. Cada vez que un familiar dudaba antes de abrazarme en una reunión. Cada vez que Cheryl publicaba una frase que reescribía mi historia en tiempo real. Cada vez que la voz de Linda viajaba por toda la familia Hudson contando una versión de mí que no era cierta. La verdad no necesita que la defiendas. Necesita a alguien dispuesto a verla. Y yo empezaba a pensar que quizá alguien ya estaba mirando. Lo que no sabía en ese momento era que mi hija estaba a punto de convertirse en esa persona. Si alguna vez alguien reescribió tu historia, si alguien les contó a tus hijos, a tu familia o a tus amigos una versión falsa de ti, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Porque el silencio no significa que la verdad desaparezca. Solo significa que está esperando. Quédate conmigo, porque lo que hizo mi hija después es la razón por la que estoy contando esta historia. Enero. Segundo año de Natalie en la universidad. Invierno en Ohio. De esos que convierten el cielo en una sábana gris y no se van hasta abril. Necesitaba renovar su FAFSA, la Solicitud Federal de Ayuda Estudiantil. Procedimiento normal para cualquier estudiante universitario en Estados Unidos. El formulario requería información financiera de ambos padres, incluso después del divorcio. Yo envié mis documentos en menos de 48 horas. Declaraciones de impuestos de los últimos 2 años, formularios W2, estados bancarios, resúmenes de inversiones, todo ordenado en PDFs etiquetados y acomodados alfabéticamente. Greg empezó a retrasarse. Ya te lo mando. 3 semanas. Mi contador está ocupado. 2 semanas más. Con la nueva casa todo está complicado. Otra semana. 6 semanas. Natalie terminó enviando el formulario solo con mis registros. La oficina de ayuda financiera lo detectó de inmediato. Necesitamos la información de ambos padres para procesar la renovación. Entonces llamó a Greg y lo presionó más. Finalmente él mandó una sola página. Una hoja parcial con resumen de ingresos y varias secciones tachadas con marcador negro. Natalie se quedó viendo esa página durante 2 horas. Era estudiante de finanzas. Llevaba 1 año aprendiendo a leer estados de resultados, balances generales y proyecciones de flujo de efectivo. Sabía cómo se veían los números limpios.
Y también sabía cómo se ven los números cuando alguien está escondiendo algo. Greg reportó un ingreso bruto ajustado que no coincidía con el estilo de vida que llevaba. La nueva casa en Dublín estaba valuada en $480,000 según CEO. La camioneta era una Silverado 2024. Y Cheryl había subido fotos de un viaje de 10 días a cabo en noviembre. Los números no cuadraban. Y cuando una línea financiera no cuadra, no asumes que es un error. Buscas los documentos originales. Natalie me llamó un viernes por la noche. Mamá, necesito ir a casa este fin de semana. ¿Todo bien? Necesito ver los papeles del divorcio. Llegó manejando desde el campus el sábado por la mañana. Se estacionó a las 8:15. Yo ya tenía el café listo. Y no hice preguntas. Natalie se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde hacía la tarea cuando tenía 10 años. Traía un bloc amarillo y un portaminas, y una mirada que reconocí de inmediato porque la veo cada abril en el espejo durante temporada de impuestos. Mamá, necesito ver los documentos del divorcio. ¿Estás segura? Estudio finanzas, mamá. Sé leer un balance. Fui al escritorio. Cajón de abajo. Detrás de las carpetas colgantes. Debajo de una caja con recibos viejos. El sobremanila seguía exactamente donde lo dejé 4 años antes. Las orillas ya estaban un poco amarillas. La fecha escrita con marcador negro seguía clara. 14 de septiembre de 2022. El sello seguía intacto. Nunca lo había abierto. Ni una sola vez. Ni en las noches en que quería llamar a Linda. Ni después de escuchar a Dylan repetir las palabras de su padre. Se lo entregué a Natalie. Ella rompió el sello con el pulgar. 16 años de declaraciones de impuestos, estados de cuenta conjuntos, registros de planes 529, cuentas ROT-IRA, pagos hipotecarios, historiales de seguros y reportes trimestrales de inversiones. Extendió todos los documentos sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas, y no levantó la vista durante 2 horas. Yo me quedé en la cocina tomando café, leyendo una revista, sin estar encima de ella. A las 10:30 salió del cuarto de visitas donde había estado revisando documentos. Mamá. Su voz estaba plana. Ese tipo de tono que aparece justo antes de que algo se rompa. Ahorraste $347,000. ¿Para ustedes? ¿Para ti y tu hermano? Sí. Papá nos dijo que no aportaste nada. ¿Sé lo que les dijo? Silencio. La cafetera hizo clic al apagarse. Guardé copias, dije. Lo dije como quien menciona un hecho. Sin drama. Sin te lo dije. Solo una frase que había esperado 4 años para ser escuchada. Natalie levantó una declaración de impuestos hacia la luz, como si buscara una marca de agua. La firma de Greg en la página 2. Mis cálculos en la página 1. Él firmó esto, dijo. Todos los años. Todos los años. Bajó el documento lentamente. Necesito una semana. Y no volvió a llamar durante 7 días. Graduación. Dylan dijo que Greg le dio una palmada en el hombro. Esa es mi hija. Por fin actuando como una verdadera Hudson. Natalie no respondió a eso. Después me contó. Quería decir algo, pero tenía 12 páginas en mi mochila y 3 semanas por delante. Hablar en ese momento habría sido desperdiciar munición. Mi hija. 20 años. Paciente. Estratégica. Hija de su madre. 3 semanas. Eso fue lo que tuve que esperar sin saber exactamente qué llevaba Natalie dentro de esa mochila. Las 3 semanas antes de la cena fueron normales en todo lo importante, y eléctricas en todo lo que no podía explicar. Fui a trabajar. Cuadré cuentas. Comí en mi escritorio. Los martes y jueves Dylan venía a casa. Hacíamos espagueti o pedíamos comida china en Golden Dragon, sobre Main Street. Desde Pascua estaba más callado. No hostil. Solo observador. Así son los chicos de 17 años. Miran a los adultos y deciden a cuál de todos van a creerle. Los domingos Natalie llamaba, pero las conversaciones eran distintas. Mamá, ¿en qué banco estaba el plan 529? Vanguard. ¿Y la ROT-IRA? Fidelity. ¿Cuál fue exactamente la tasa de la hipoteca después del refinanciamiento? 4.1%, fija desde marzo de 2016. Ella anotaba todo. Podía escuchar el sonido del lápiz moviéndose. ¿Tarea de finanzas? Pregunté. Algo así. No insistí. Soy contadora. Sé que algunas auditorías toman tiempo. Primero recopilas. Luego organizas. Y esperas hasta tener todos los números antes de presentar tus conclusiones. La noche anterior a la cena no pude dormir. A medianoche estaba en el baño cepillándome los dientes y mirándome al espejo. Me veía cansada.
cansada de 42 años. Abrí el cajón del escritorio. No el de abajo, donde estaba el sobre Manila. Natalie todavía lo tenía. El cajón de arriba. Encontré la tarjeta del Día de las Madres que Natalie me hizo cuando tenía 14 años. Cartulina. Diamantina. Pegamento con brillo. Gracias por todo lo que haces y que nadie ve. La guardé en mi cartera. No sabía por qué. Solo quería tener algo suyo cerca de mí. Algo escrito con su letra que demostrara que mi hija me había visto. Mucho antes de que alguien más se molestara siquiera en mirar. Dejé lista mi ropa para el día siguiente. Cardigan color lavanda. Pantalón gris. Los aretes de perlas de mi madre. Simple. Limpio. Lista para lo que fuera a venir. Día de las Madres. 11 de la mañana. Manejé 20 minutos desde Gaana hasta el Rosewood Grill en Upper Arlington. El estacionamiento estaba medio lleno. Un letrero en la entrada decía: especiales de brunch por el Día de las Madres. Tulipanes amarillos en las ventanas. El salón privado estaba al fondo del restaurante. Pasando el bar principal, la recepción y unas puertas dobles de vidrio esmerilado. Natalie había reservado todo a su nombre. Mesa rectangular larga. Mantel blanco. Velas pequeñas cada metro. 30 sillas. Tarjetas con nombres escritas con la letra de Natalie. Llegué temprano. Natalie y Dylan ya estaban ahí acomodando los lugares. Natalie llevaba un blazer azul marino y el cabello recogido. Parecía mayor de 19 años. Parecía que estaba dirigiendo una junta directiva. «Te ves bonita, mamá». «Tú te ves preparada», respondí. Ella no sonrió. Los invitados comenzaron a llegar durante los siguientes 20 minutos. Mi hermana Beth y su esposo Mark. 2 amigas del trabajo, Sarah y Janet. Brianne, la compañera de cuarto de Natalie. Luego la familia de Greg. El tío Frank y su esposa Laura. 2 primos de Greg, Todd y Amanda. Linda llegó con una blusa color vino y aretes dorados, repartiendo besos y opinando sobre el centro de mesa. Otros familiares Hudson que reconocí de reuniones a las que ya no me invitaban. A las 11:40 Greg entró con Cheryl. Él llevaba un blazer gris oscuro. Ella un vestido crema cruzado y un ramo de rosas blancas para la mesa. Se movían por el salón como una pareja en un evento de beneficencia. Apretón de manos. Beso en la mejilla. Cumplido. Repetir. Greg me miró desde el otro lado de la mesa y sonrió. La sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Tomé mi vaso de agua y esperé. Primer platillo, crema de calabaza. Conversaciones superficiales. Beth le preguntó a Dylan qué haría después de graduarse. Ohio State, dijo él. Pero todavía no decido carrera. Negocios, dijo Greg. Ahí está el dinero. Dylan miró su sopa. Cheryl comenzó a hablar de una casa que acababa de vender. La comisión más grande de mi carrera. 3.2% de 950,000. Dijo las cifras como las dice la gente que quiere que todos hagan las cuentas. La esposa de Todd le preguntó a Linda sobre su jardín. Linda habló 4 minutos sobre rosales y luego, sin transición alguna, dijo: Cheryl ha sido una bendición. Greg por fin encontró a alguien con su misma energía. Una mujer luchona. Lo dijo lo suficientemente fuerte para que toda la mesa escuchara. Y me miró al decir luchona. Seguí comiendo mi sopa. Sarah, sentada a mi izquierda, me tocó el brazo. Negué con la cabeza. Todavía no. Llegó el plato fuerte. Salmón a la parrilla, espárragos y puré de papa con ajo. La conversación cambió a clima, fútbol americano universitario y la nueva carretera en la Ruta 33. Entonces Greg se inclinó hacia Todd y dijo lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Dylan también irá a Ohio State. Yo voy a pagarlo completo. Sin préstamos. Eso hacen los padres. Dejé el tenedor sobre el plato. Dylan me miró rápido desde el otro lado de la mesa. Culpable. Él sabía. Sabía que yo había financiado el 60% de su plan universitario desde que tenía meses de nacido. Sabía que el nombre de Greg no aparecía en un solo formulario de aportación. Pero no dijo nada. Natalie metió la mano debajo de su silla. Su mochila ya estaba ahí. Abierta. Levantó la mirada hacia mí apenas un segundo. Tomé un largo trago de agua. Natalie se puso de pie antes de que sirvieran el postre. Antes de terminar, quiero hacer un brindis. Era el Día de las Madres. 30 personas voltearon con las copas medio levantadas y la luz de las velas reflejándose sobre los manteles blancos. Quiero agradecerles a las mujeres de esta mesa que me criaron. Mamá, Cheryl, abuela Linda. Aplausos educados. Linda sonrió orgullosa. Cheryl se llevó una mano al pecho. Greg rodeó el respaldo de la silla de Cheryl con el brazo y sonrió satisfecho. Entonces Greg se levantó. Nadie se lo pidió.
¿Puedo agregar algo? Ni siquiera esperó respuesta. Natalie, estoy muy orgulloso de ti. Eres la primera mujer Hudson en ir a la universidad y lo lograste porque yo trabajé todos los días para asegurarme de que pudieras hacerlo. Me miró. Sostuvo la mirada. Todo el salón siguió sus ojos. Tu madre fue una excelente ama de casa. Se aseguraba de que hubiera cena en la mesa. Pero seamos honestos, las familias funcionan con salarios, no con cazuelas. Y volvió a reírse. La misma risa de Thanksgiving 5 años atrás. La risa que le daba permiso al cuarto para burlarse. Linda soltó una carcajada. Todd fingió una sonrisa. Cheryl acomodó su cabello detrás de la oreja y miró el plato. Pero esta vez la sala sonó distinta. Menos gente riéndose. Beth tenía la mandíbula apretada. Frank dejó el tenedor sobre la mesa y se reclinó en la silla, observando. Solo una ama de casa. Lo dijo otra vez. En público. Frente a mis hijos, su madre y 30 personas que nos conocían desde hacía años. Yo no me moví. No lloré. No me levanté. Esperé. Porque debajo de la silla de mi hija había un sobremanila con 16 años de verdad adentro. Y Greg acababa de darle la oportunidad perfecta. 30 personas me miraban. Podía sentirlo. La forma en que una habitación cambia cuando todos esperan una reacción. Querían lágrimas. Querían gritos. Querían que la exesposa saliera furiosa para que Greg pudiera sacudir la cabeza y decir: «¿Ven? Siempre hace esto». Tomé mi vaso de agua. Bebí. Lo acomodé cuidadosamente sobre la servilleta. Luego miré a Greg. Firme. Como miro una columna de números que no cuadra. ¿Ya terminaste? Greg parpadeó. Esperaba algo más grande. Solo estoy siendo honesto, Irene. Alguien tiene que serlo. Tienes razón, respondí. Alguien tiene que hacerlo. Entonces miré a Natalie. Ella ya estaba de pie. Ya estaba sacando algo de debajo de la silla. No sabía exactamente qué iba a pasar. No conocía los detalles. Ni la hoja de cálculo de 12 páginas. Ni las columnas codificadas por colores. Ni las cifras exactas. Pero sí conocía a mi hija. Conocía esa expresión. La misma que tengo yo cuando los números no cuadran y encuentro el error. No estaba enojada. Estaba siendo precisa. Beth se inclinó hacia mí y susurró: «No dejes que te afecte». Yo respondí en voz baja. No lo hizo. Natalie subió la mochila a su regazo, abrió el cierre frontal y sacó un sobremanila. El mismo sobre. Amarillento en las orillas. La fecha todavía visible en marcador negro. 14 de septiembre de 2022. Pero el sello ya estaba roto. Natalie lo había abierto 3 meses antes en mi mesa de cocina, y no había dejado de leer desde entonces. Lo levantó para que todos lo vieran. La sonrisa de Greg titubeó. Volvió a sentarse lentamente. La música seguía sonando. Jazz suave. Un mesero se asomó por las puertas dobles, vio el ambiente, y retrocedió en silencio. Nadie habló. Natalie abrió el sobre. Y aquí es donde realmente importa esta historia. Yo no le pedí a Natalie que hiciera esto. No la preparé. No le di un discurso. Ella encontró los documentos sola. Todo empezó por una línea en un formulario FAFSA que no cuadraba. Pasó 3 meses cruzando información como yo le enseñé. No directamente. Por ejemplo, por 16 años viéndome sentada en la mesa de la cocina con una calculadora, hojas de cálculo y café negro, asegurándome de que cada dólar fuera exactamente donde debía ir. Esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien finalmente lee los números en voz alta. Durante 4 años mis hijos escucharon una versión falsa de su madre. No era un malentendido. No era otra perspectiva. Era una mentira. Una mentira construida deliberadamente, repetida una y otra vez y protegida por el hecho de que yo estaba demasiado ocupada intentando proteger a mis hijos como para pelear. Si alguna vez te sentaste en una mesa mientras alguien reescribía tu vida frente a todos. Si alguna vez viste a tus hijos absorber una mentira porque tú intentabas protegerlos. Entonces sabes exactamente cómo se siente esto. Había 30 personas en esa mesa. Pero solo una tenía los documentos. Y tenía 19 años. Natalie aclaró la garganta. Sacó 3 hojas y las acomodó sobre el mantel como si estuviera presentando un reporte trimestral ante una junta de directivos. Luego habló. Papá, acabas de decir que trabajaste todos los días para pagar mi universidad. Y quiero agradecerte por eso. Greg se relajó un poco y asintió. Pero también quiero asegurarme de que los números sean correctos. Porque estudio finanzas, y yo reviso números. Silencio absoluto. La sonrisa de Greg seguía ahí, pero ya rígida en las orillas. ¿Qué estás haciendo, Nat? Ella levantó la primera hoja. Tenía el logo de Vanguard.
Este es el plan universitario 529 que pagó mi primer año en Ohio State. Titular de la cuenta, Irene Hudson. Abierta en enero de 2008. Total aportado en 16 años, $127,400. Un murmullo recorrió la mesa. Alguien dejó caer el tenedor. Linda se inclinó hacia adelante. Las aportaciones mensuales eran de $400 durante 16 años. Transferidos desde la cuenta conjunta y administrados por mamá. Greg se puso de pie. Era dinero de los dos. Yo lo gané. Tú depositabas el sueldo, papá. Mamá decidía a dónde iba. Cheryl intentó tocarle el brazo. Él se apartó. Esto es inapropiado. Tú hiciste un brindis sobre salarios, papá. Yo solo estoy leyendo los salarios. Natalie dejó la hoja sobre el mantel blanco junto a la vela. Podía ver el reflejo del logo de Vanguard en el cristal. Sacó otro documento. Sin prisa. Sin temblar. Cada hoja parecía evidencia en un juicio. No estoy aquí para tomar partido, papá. Estoy aquí para leer lo que dicen los documentos. Frank se inclinó hacia adelante. Greg seguía de pie. Ya estaba rojo. La segunda hoja es la declaración federal conjunta del último año de matrimonio. Todd se acercó para verla. Amanda se cubrió la boca. Papá, tú me dijiste que ganaba $55,000 al año. Los salarios cambian, respondió Greg. Este documento muestra un ingreso W2 de $68,000. Además, ingresos por inversiones de mamá, $31,000. Ingresos del dúplex que ella administraba en Truax Street, $22,000. Intereses y dividendos de las cuentas de ahorro y retiro que ella creó, $21,000. Natalie levantó la vista. La habitación seguía muda. 68 más 31 más 22 más 21 son $142,000, papá. Y $74,000 vinieron de cuentas que mamá abrió, financió y administró sin tu participación. Greg apretó el borde de la mesa. No tienes derecho. Son declaraciones conjuntas. Los dos nombres aparecen aquí. Página 2, abajo a la derecha. Tu firma, papá. Giró el papel para que todos vieran la firma de Greg. Y mi letra ordenada junto a ella. Linda se levantó a medias. Natalie, estás avergonzando a esta familia. Natalie la miró directo. No, abuela. Los números son los que están avergonzando a esta familia. Linda volvió a sentarse. Y entonces Greg hizo algo que solo había visto una vez antes. Durante nuestra segunda sesión con el Dr. Whitman. Dejó de actuar. La sonrisa desapareció. La voz encantadora se apagó. Y por medio segundo miró a Natalie con algo real. Yo sigo siendo tu padre. Natalie tragó saliva. La mandíbula tensa. Lo sé. Por eso esto es tan difícil. Entonces sacó la última hoja. 12 columnas. Colores. Notas al pie. Trabajo de Natalie. Crucé toda la información de las cuentas que mamá manejó durante 16 años, fondos universitarios, inversiones, retiro, fondo de emergencia y pagos adicionales a la hipoteca. Nadie comía. Nadie sostenía ya una copa. Las velas temblaban. Y la música, o se había detenido o ya nadie podía escucharla. Valor total construido por mamá mediante administración financiera activa, $347,000. Dejó que la cifra flotara en el aire. $347,000. Podía ver a la gente haciendo cuentas mentalmente. Aportación de papá a inversiones y ahorros más allá de depositar su salario, 0. Todd soltó el aire lentamente. Amanda le agarró el brazo. Un primo que apenas conocía murmuró algo a su esposa. Natalie miró a Greg. ¿Solo una ama de casa? Pausa. Una ama de casa que ahorró $347,000. La frase perfecta. Las propias palabras de Greg, regresando directamente hacia él. Greg abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Esos números están manipulados. Natalie ni siquiera levantó la voz. Revísalos, papá. Yo ya lo hice.